Bueno, en esta oportunidad, siguiendo la unidad que estamos llevando, vamos a revisar ahora el 1.3, Teoría de la Educación, que justamente es una temática que nos va a ayudar a entender cómo y en qué sentido la educación se compone de un factor importante, como se denomina la teoría, y a qué nosotros podemos entender como teoría de la educación. En ese sentido, para hablar de la teoría de la educación, primero tenemos que saber qué es una teoría. La palabra deviene del griego teoría, que en una primera concepción se la puede entender como aquello que se observa, se contempla o se estudia y está siempre referenciado a un pensamiento especulativo. Antiguamente, en la época griega, solamente existían eruditos, en este caso que los conocemos como filósofos, que consideraban tenían un pensamiento especulativo, es decir, tenían una idea sobre una cosa y la daban a conocer como una reflexión ya dada, pero no era evidenciada, no tenía una conformación sistémica sobre la veracidad de lo que se podía especular. Obviamente ha tenido un proyecto evolutivo el mismo hecho de lo que se conoce por teoría y durante el proceso del afianzamiento de la filosofía y cuando se instaura la ciencia a partir de la investigación científica, se va considerando el término de la teoría como aquella idea o base ya de un determinado tema. ¿Qué quiere decir? La teoría ahora es una idea, es una esencia, es una base importante que va a determinar qué es un fenómeno establecido a lo que nosotros consideramos un tema. Obviamente que la teoría va a buscar transmitir estas ideas y esas ideas para definir nuestro hecho real. Y obviamente una teoría está siempre constituida por muchas hipótesis, ¿ya? Es decir, por un conjunto de hipótesis. Por eso es teoría. La teoría está conformada de ideas y esas ideas son hipótesis que al final las consideramos como un hecho real o verídico porque ha llevado un procedimiento metodológico a través de lo que son los métodos o las técnicas que seguramente ha proyectado. También la teoría, en cierto sentido, ya lo podemos considerar bajo esta idea como un sistema lógico deductivo compuesto por un conjunto de hipótesis. Entendemos por sistema a un orden, a una organización, a un elemento metódico que ha debido conllevar, es decir, ahí viene la investigación científica. Por lógico, es decir, ahí viene el hecho razonable sobre el tema o el fenómeno que queremos estudiar, y deductivo, que queremos deducir, interpretar o analizar ese elemento racional que estamos observando a través de un método establecido. ¿Para qué? Para crear una hipótesis. Y pueden existir muchas hipótesis sobre la idea que se está investigando sobre un mismo fenómeno que al final se la conlleva como una teoría. Pero esta contemplación teórica no puede ser real si no existe una praxis. Y la praxis es la práctica, es decir, el hecho de campo que nosotros vamos a ir evidenciando, y a través de ello podemos posibilitar que si estas ideas pueden ser criticables, pueden ser comprobables, o las vamos a confirmar o refutar. Por eso la teoría es muy importante a partir de su praxis. Y la praxis es importante a través de las ideas que se puedan dar sobre un hecho o un fenómeno o un objeto de estudio. En ese sentido, podemos considerar el antecedente sobre la teoría de la educación, considerando que la teoría es un conjunto de ideas o hipótesis establecida o verificada sobre lo que nosotros vamos a entender sobre educación, que educación es, pues, su palabra etimológica que viene de ducere, de criar, de formar, ¿ya? Y que de alguna manera estos dos términos conllevan la teoría de la educación, que de alguna manera la podemos entender como aquella dimensión reflexiva sobre la pedagogía. Reflexionamos sobre el hecho pedagógico en cierto sentido, a eso se lo define como teoría de la educación. Pero para ello tenemos que entender qué es pedagogía. Obviamente la palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo,
que lo denominaban paidagogos, que justamente paidos llega a ser niño y gogos guiar. Entonces podríamos decir en un concepto a partir de esta línea, aquel que hace referencia al esclavo que lleva a los niños a la escuela, más o menos así se le entendía, que obviamente ha tenido un proceso también reflexivo y evolutivo del término, que ya no se lo entiende bajo ese término de esclavo, ya, sino como aquel que va a guiar al niño a la conformación de la contemplación de un hombre del mañana. Obviamente estos antecedentes también las podemos ver en las obras, ya en la obra, por ejemplo, de Homero, en la Ilíada, en la cual en la carta 9, por ejemplo, cuando llama a Fénix el pedagogo de Aquiles, ¿ya? Es decir, aquel que va a guiar a Aquiles, así la podríamos entender. O también en Clemente de Alejandría, ya en una de sus obras, cuando habla del pedagogo, que de alguna manera aquel que conduce al niño hacia las capacidades o responsabilidades para ser el hombre completo, que más o menos así lo define Clemente de Alejandría. Y también la vamos a encontrar en Kant cuando ya define que es un pedagogo que hace relación, una reflexión con lo que es la teoría de la educación, que es interesante, cómo se va a ir construyendo y va a tener una evolución este término. De la pedagogía, que se la considera dentro del hecho de la teoría de la educación, como un hecho reflexivo, ¿no? ¿Por qué es importante entonces la pedagogía? Porque la pedagogía no simplemente guía al niño, sino para guiar al niño hay que hacer una referencia en la praxis, es decir, en la practicidad, viéndole en el aula su conducta, su forma y qué elementos nosotros podemos utilizar para poder guiar a ese niño. Y para eso la teoría, es decir, las ideas que se han ido generando y conformando a través de lo que es la investigación científica y sobre las ciencias que puedan apoyar a la educación, seguramente la pedagogía la vamos a entender como ese hecho práctico a través de las ideas o teorías que me permitan hacer esa practicidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la pedagogía, o así como la ciencia de la educación, como la teoría de la educación, está pues imbuida de otras ideas o de otras ciencias como la antropología, la psicología, la sociología, etcétera y etcétera, que ayudan a conformar ese componente teórico en el hecho práctico. Así la pedagogía la vamos a ir entendiendo, entonces como un saber teórico y práctico. Obviamente ha tenido un antecedente en los años 70 con la corriente anglosajona, ya que consideraba la teoría de la educación como aquel fundamento científico a través de la práctica. También hemos tenido la tradición germánica, ya considerando la pedagogía más pero como una reflexión filosófica donde no consideraban el hecho práctico como un elemento importante, sino sobre las ideas que se podrían reflexionar de lo que es guiar y formar a un individuo. Obviamente la escuela anglosajona va a ganar terreno y va a tener un componente muy interesante donde ya se va a definir en el hecho de que la teoría de la educación no es más que la práctica de la educación. Y así va a encontrarse y va a incidir mucho en el término de la praxis como una forma de entender lo que hoy por hoy denominamos por teoría o teoría de la educación. En ese sentido, entonces, la teoría de la educación estará formada por aquellas aportaciones orientadas a conocer, es decir, el sinfín de ideas o de argumentos teóricos, de saberes o conocimientos teóricos, van a permitir a la teoría de la educación conocer una realidad educativa. Y esa realidad educativa, a través de ese conjunto de teorías, puedan permitir intervenir, modificar, innovar, etcétera, esta realidad educativa. ¿Para qué? Para mejorarla. En ese sentido podemos entonces interpretar la realidad educativa son espacios de aplicación de la teoría de la educación. ¿En dónde la vamos a ver ello?
Por ejemplo, la educación informal. La educación informal no es un argumento sistematizado. Al contrario, la educación informal la podemos recibir de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, de las experiencias cotidianas que podemos tener. Podemos encontrar en la educación no formal, es decir, cuando existe una instrucción sobre un elemento específico, podemos volvernos expertos sobre ello. Entonces, dentro de ello podemos tener ciertas nociones o conocimientos. Dentro de esta educación no formal puede estar también cuando se habla sobre ambiente o sobre sociedad, y a esa podemos definirlo como educación ambiental o como educación social, etc. Y la educación formal, que obviamente estamos todos nosotros, por decir, en ese camino, donde hay un argumento sistematizado y organizado, y a eso se establece como la teoría curricular. ¿Y cómo entendemos la teoría curricular? Como aquellos contenidos necesarios para la formación del individuo. A lo que nosotros consideramos o entendemos por formación es la profesión. Es decir, existe contenidos ya definidos para establecerte y considerar qué tipo de hombre o mujer eres profesionalmente o formada para la sociedad, ¿ya? Entonces, bajo ese sentido, la teoría de la educación solo tiene sentido cuando hay una teoría a través de la práctica o para la práctica, ¿ya? En ese sentido, podemos conocerlo como el saber para hacer. Y para finalizar, la teoría de la educación conlleva 3 niveles. El primer nivel es el nivel previo del carácter metateórico, que integra de alguna manera la concepción de la realidad, es decir, la realidad educativa tal como se la demuestra en esas 3 concepciones que les había hablado. Y esa realidad, de alguna manera, nos va a llevar a un conocimiento, a un argumento epistemológico. Más que todo, la educación formal pues, nos llevará a una realidad epistemológica más que la educación no formal y la educación informal. Va a tener un nivel teórico-científico, que quiere decir que va a integrar sus propias aportaciones a la ciencia de la educación a través de otras disciplinas que permitan, a través de sus hechos metodológicos, también a la ciencia educativa llevar a una veracidad, a una teoría, a una idea, a través de lo que le permita científicamente describir, interpretar o explicar o comprender la realidad de un hecho educativo. Cuando hablamos de realidad de un hecho educativo es cuando estamos en la práctica, es decir, cuando está el educador y el educando, ¿ya? Y el nivel tecnológico aplicativo, que a partir del conocimiento disponible se trata de normativizar la acción educativa y de convertirla en pedagogía. ¿Qué quiere decir? Obviamente estamos en una época del siglo XXI donde la tecnología es parte ahora de la educación, como la que estamos haciendo ahora, y que seguramente ya va a ser parte de la posición pedagógica. Como les decía anteriormente, el saber pedagógico no es más que la construcción teórica o las ideas que ahora lo llamamos ciencia. En ese sentido, entonces, podemos considerar que la teoría de la educación ha sido conformada bajo este sentido, y que seguramente cuando hablamos de teoría de la educación solamente vamos a hablar de pedagogía. Y la pedagogía obviamente va a tener o va a estar acompañada de los otros saberes, como el saber técnico o el saber teológico, el saber filosófico, ¿ya? Y bueno, nosotros seguramente vamos a seguir construyendo esta noción. Bueno, aquí vamos a llegar con la clase. Cualquier duda que puedan tener, estamos siempre para responderlos, tanto en la plataforma o como en el WhatsApp. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.